Caos en la ciudad. La marcha por la emergencia social. Buenos Aires paralizada por los trabajadores. Con el apoyo de organizaciones políticas y gremiales, entre ellas la CGT, se realizó la movilización hacia el Congreso. El principal reclamo fue para que se sancione la ley de emergencia social. Discursos y opiniones polémicas de un lado y del otro. La amenaza del paro nacional es cada vez más intensa. Este gobierno que ha prometido en su campaña electoral pobreza cero y sacar los impuestos los de salario, queda demostrado que es una vil mentira. Probablemente tenga una manifestación política esto, porque muchos de los que avalaron esta ley se fueron del gobierno sin reconocer la pobreza. El pueblo trabajador no fuga capitales. Nosotros no andamos revoleando bolsos por arriba de los muros. Buscar alguna intencionalidad política de querer molestar al gobierno, nada más lejos de esta intención, sino generar nuevas herramientas. No queremos que se convierta en una ley contra Macri, sino una ley que lo ayude a Macri. No podemos más que estar de acuerdo en todo lo que sea un paliativo para los sectores de los trabajadores. De todas maneras, hay que tener cuidado, porque también el gobierno quiere avanzar en una flexibilización laboral. Esta ley puede ser un pequeño parche, un pequeño acompañamiento. Bien. Lo esencial es que el gobierno nacional tome medidas concretas que modifiquen la matriz económica. Lo que veo es un proyecto con mucha hipocresía política, con mucho de oportunismo, y lo que me preocupa es instalar la idea de crisis cuasi terminal o de parálisis absoluta a pocos días de diciembre. Vamos a acompañar esa ley de emergencia social. Es un mero paliativo que muchas veces necesita el sistema para descomprimir la olla a presión. Este es un acto que está en las antípodas de personajes como Delía, como Vudú y como toda la cámpora. Máximo Kirchner es un sinvergüenza. Debería hacer una profunda autocrítica de la herencia que dejó. Hay muchos que deberían ponérsele roja a la cara. El ministro Triaca tendría que recorrer un poco más las empresas, las industrias y hablar con los empresarios o con los trabajadores. El espíritu del proyecto son dos puntos fundamentales: aumento del 15% en la asignación universal por hijo y por embarazo, la creación de 1 millón de contratos sociales. Si se le perdona 10.000 millones de pesos a Edenor y del Sur, ¿por qué les aterra hablar de 50.000 millones de pesos para el 30% de la Argentina? Esto fue un mamarracho con mayúsculas. Es un paso muy importante para que la Argentina tenga un fin de año en paz. Lo tiene que vetar sin lugar a dudas. La CGT tiene la prudencia necesaria, pero bueno, todo tiene un límite, todos los tiempos se van acortando. Sería una locura para las fiestas esta ley, sería una responsabilidad política. Y no creo realmente que lo veten. El gobierno va a entender que esto es un fuerte llamado de atención. De un plan de lucha mucho más contundente. Nosotros le vamos a seguir llevando propuestas y vamos a seguir en la calle si el gobierno veta esta ley de desestabilizadores. Nosotros no somos... Estamos todos trabajando para tratar de ayudar, contener la conflictividad social. Es un caldo de cultivo, el agravamiento social que hay puede estar empujando para de madre para fin de año. Ayer hablaba con Abal Medina, Johnny, decía son 1.000 millones de pesos, multiplicado por 12 que dura la emergencia, son 12.000 millones de pesos. Es el costo de la emergencia total social. de la emergencia. Expliquemos en qué consiste la emergencia social que quiere sacar Abal Medina con Jaime Linares también del GEN. El proyecto número 1 es aumentar la asignación por hijo un 15%. Hoy la asignación está en 1.100 pesos por hijo, quedó recontra atrás contra la inflación, aumentó este año 32% contra una inflación, ponele, de 40 o 40 y pico por ciento anual. Y después hay un punto muy discutido, que creo que es voluntarista, vamos a estar todos de acuerdo, que es crear 1 millón de puestos de trabajo. El tema es si se puede hacer por ley. ¿Vos podés crear 1 millón de puestos de trabajo por ley? Ojalá se haga esto, porque me parece la única forma de sacar al 32% de gente de la pobreza es con un empleo genuino, transformando planes sociales por empleo genuino. El tema es que vos no podés decir una ley se decreta la felicidad. Inventamos 1.000, 2.000, 3.000, ojalá tuviéramos trabajo todos, ¿no? Y después está el costo fiscal, que el gobierno lo evaluó en 50.000 millones de pesos. Me parece que hubo un aprendizaje de la marcha de hoy,
porque no hubo políticos en el palco. Claro. Sí estuvieron los políticos diseminados en la calle, Abal Medina, Espinosa, el Chino Navarro, Felipe, pero en el palco ninguno. Pero en el palco Lo que pasa es que pidieron hubo mucha resistencia también, ¿no? De muchos sectores. Vos fíjate que Sí, muchos como no la estuvieron. marcha tenía la convocatoria central de la CGT reunificada, Sí. de este triunvirato de Schmidt, Dyer y Acuña, muchos, yo hablé hoy con Pablo Micheli, por ejemplo, de la CTA. No fue. La CTA acompañó, pero no fueron al palco. Ellos consideran que la CGT tuvo un rol negociador con el gobierno de Mauricio Macri en detrimento de la defensa de sus trabajadores y las bases. Ahora, respecto de los del millón de puestos de trabajo de la ley de emergencia social, por un lado que por la información que yo tengo es muy difícil que tenga trámite parlamentario en lo que queda del año legislativo, y paralelamente también cuando vos les preguntás tiene que ver con puestos de trabajo, por eso Máximo Kirchner decía, nosotros creamos 6 millones de puestos de trabajo durante el gobierno de Néstor y Cristina. Son los puestos de trabajo de los planes, no sé, Argentina Trabaja, Ellas Hacen, de esta suerte de subsidio con contraprestación. Trabajo. Daniel Menéndez con nosotros, de Barrios de Pie. Daniel, te escuchábamos firme ahí en el discurso contra Máximo Kirchner. ¿Por qué? Nos parece que una crítica a una situación, a una propuesta concreta que ha sido trabajada con especialistas, que ha logrado el consenso de casi 50 senadores, que estamos a la par que visibilizamos a través de reclamos la situación del incremento de los problemas sociales que vivimos y que se han agravado en estos últimos meses, que ha recibido este gobierno una herencia innegable, que mucho tiene que ver el ocultar la pobreza, en no tomar en cuenta que había un 25% de argentinos que a pesar del crecimiento económico vivíamos debajo de la línea de pobreza, y en eso mucho tienen responsabilidad aquellos que aplaudían y no señalaban los problemas que nosotros veníamos denunciando. Ahora, hoy, ante un esfuerzo, señalar o dejar de lado la propuesta a discutir. Nosotros queremos discutir el problema de la pobreza. Nos juntamos, logramos el consenso de más de 50 senadores. Vamos el jueves a tratar de convocar a los 2/3 de la Cámara de Diputados para que sea ley, y yo creo que nos vamos a llevar muchas sorpresas. Así como el mundo del periodismo no estaba atento a este esquema, porque lo que siempre interesa es lo que está en la superficie, las movilizaciones, los reclamos. Cuando uno trabaja, busca consensos, se junta con los senadores, interviene con las fuerzas. La media sanción. La media sanción de más de casi 50 senadores. ¿Vos dijiste 300.000 personas más o menos hoy? Nosotros creemos que ha habido una cantidad importantísima. Vilma, ¿estás de acuerdo o no? No, yo creo que para esas cifras se bajaron mucho por la aparición de la CGT. Yo creo que sí, que la verdad que la CGT nosotros no estuvimos, aunque creemos que tiene puntos legítimos el reclamo de los compañeros, porque nosotros también participamos con ellos, incluso muchas veces, de las movilizaciones de los movimientos sociales. Ahora, creemos que esta movida la CGT la hizo para descomprimir y para lavarse la cara. Y entonces los compañeros sospechan exactamente lo mismo, por eso quizás podría haber sido muchísimo mayor la presencia incluso de trabajadores, porque los trabajadores también están al horno, porque se vienen despidos en los estatales, porque la CGT en abril hizo una marcha que se desbordó. Y dije, ¿por qué? Porque salía la ley antidespidos, porque había habido una cantidad impresionante de despidos. Bueno, salió, la CGT se comprometió, salió la ley, sí, la CGT anduvo muy... la vetó Macri y no hicieron nada. Sí, le quiero después preguntar... después vino también la negociación salarial. Claro. Dijeron que iban a hacer un algo por el resultado salarial porque sigue la inflación. ¿Qué hicieron? La miseria del bono, que no se sabe ni quién la va a cobrar, ni cómo la va a cobrar. Entonces a nosotros nos parece que esta organización de esta movida tiene que ver con eso y con el rol del Papa. Le quiero preguntar a Clara Mariño, porque hoy escuchamos también algunas palabras fuertes, como hasta acá llegamos, ponemos un límite. Es como que están algunos jugando con fuego. Después retroceden porque nadie quiere volver. Después vamos a hablar de los disparates de la señora Bonafini del 2001 y cosas por el estilo. Pero tener cuidado con mencionar el 2001, tener cuidado con diciembre. ¿Cómo ves lo que pasó hoy y cómo responde este gobierno ante esta situación? Primero que hay que reconocer que lo de hoy expuso una vez más un deterioro social y económico que es evidente. El segundo plano, yo te diría que algunas de las cosas que propone la ley de emergencia, como crear 1 millón de puestos de trabajo, es absolutamente voluntarista. Si no te imaginas que en Europa, con el problema de trabajo que hay, no sé, Merkel, Rajoy o el ministro Renzi dice, creamos 2 millones de puestos de trabajo. Igual te dicen, miren que no es en un día, esto es largo. No, ya sé, pero el que debe crear trabajo es el sector privado y no por ley. Y tercero, me parece que estas manifestaciones también son una buena excusa para pasarse
facturas políticas, sindicales de un e sector a otro. Realmente impresionante. ¿Qué pasa, Daniel? Levanta yo quería la mano. intervenir en relación con el millón de puestos de trabajo porque a veces hay un malentendido. Es fuerte eso, ¿eh? Porque a veces hay un malentendido. A ver. En la Argentina hay un problema que es un problema que recorre el mundo y que tiene que ver con la informalidad laboral. No hay trabajo. Y la dificultad de generar trabajo en blanco. Sí. Trabajo genuino, abrir fábricas y generar empleo. Es decir, hay un universo del 40% de la población que vive de changas, que vive de la informalidad laboral. En Europa tenemos el mismo problema de empleo y no es verdad que no se ha discutido en relación con generar empleo. Se está discutiendo una renta básica, se está discutiendo un ingreso ciudadano, se está discutiendo las dificultades que expresa el capitalismo para que generar trabajo tal cual lo conocemos. Entonces lo que nosotros venimos a señalar con el millón de salarios sociales, no de puestos, salarios sociales. ¿Pero qué? ¿Plan más trabajo? No, nosotros lo que decimos, Estado. lo que nosotros señalamos, si me permitís, es que el mundo de la informalidad, el mundo de la economía popular, son esquemas complementarios, como dice Daniel Arroyo. Es decir, alguien sale o trabaja en la industria textil con una máquina de coser para un taller o trabaja en la construcción de manera salteada, son los trabajadores peor pagos y que tienen inestabilidad en el trabajo. Y le sumás y que tiene que haber un salario extra. social, que haya retribución, contraprestaciones de tareas sociales en los barrios y de esa forma, con la mitad del salario mínimo vital y móvil, se complementa un ingreso a partir de crear un registro de trabajadores de la economía popular, de crear un consejo económico y social de la economía popular. Tenemos que crear nuevos derechos, así como se peleó por las 8 horas de trabajo, así como se peleó por una serie de reivindicaciones que crearon el movimiento obrero. Acá hay un universo que no está estudiado, que no está pensado, que no hay originalidad para pensar nuevos derechos, y eso es lo que expresa la ley, más allá de que los medios presenten 1 millón de puestos de trabajo. Ahora después le vamos a encontrar la otra pata, que es la económica, porque los economistas ponen el grito en el cielo y dicen, mire que con la manta, corta y no sé qué historia. Claudia, ¿cómo estás? Claudia Naira. ¿Cómo estás viviendo este momento de...? Porque parecía que la CGT estaba como más calma, el bono, alguna modificación, y despacito apareció un proyecto de aval de Linares, media sanción, y hoy estamos al borde de una determinación que tendrán que tomar los diputados, ¿no? Mira, a mí me parece que están sucediendo experiencias que son interesantes y que hay que mirarlas desde ese punto de vista. Yo creo que es superador de todo lo que vivimos, incluso en términos de organización en los 90, como, primero, en términos de capacidad de diálogo y consenso entre organizaciones sociales y la CGT incluso, que vienen de experiencias diferentes, de tradiciones diferentes y de mucha divergencia. Entonces esa capacidad de dialogar y de construir consensos me parece que ya en sí misma es una experiencia rica. Y a eso sumale que además están poniendo en el centro de la discusión el trabajo, cosa que también para los movimientos es toda una experiencia que ha ido llevando mucho tiempo y que le han puesto política pública. Entonces yo creo que hoy lo que hay que hacer desde la política con esta propuesta es discutirla. Digo, si hay cuestiones que parecen más difíciles de cumplir, hay que discutir, las políticas públicas se discuten, pero acá hay organizaciones sociales y la CGT con propuestas. Que la vetaría, ¿no? El presidente dijo que la vetaría, o aparecieron voceros que dicen... No, a ver, el costo, pasa lo mismo que con la llamada ley antidespidos. Yo decía que la información que tengo es que es difícil que entre en el trámite parlamentario de las ordinarias. ¿No la tratan la semana que viene? La semana que viene. El jueves. Sí. Bueno, vamos a ver si logran consenso para aprobarla. Dice que este año no. Lo que yo creo es que el gobierno Mauricio Macri, porque ya lo anticipó, la va a vetar. ¿Eso tiene un costo político? Sí. Lo que a mí me parece importante decir es que esta discusión se da en un contexto. Y se da en un contexto en el que datos oficiales de INDEC, incluso convalidados por AFIP, hablan de 189.000 puestos de trabajo perdidos, mayoritariamente en el sector privado. Ha habido 6.000 comercios cerrados, según datos de CAME. Tenés después todos los datos vinculados con la caída de la producción, la automotriz. Sí, los números son rotundos. Le quiero preguntar a Diego, porque el kirchnerismo no adhirió a todo esto. Por eso digo, esto fue una protesta masiva, numerosa, y esto es, independientemente de las diferencias que puedan existir, es la sumatoria, es todo lo que no fue, que opinan seguramente igual o adhieren ideológicamente porque la protesta es la misma, la pérdida de empleo, el reclamo por la generación de empleo, pero la sumatoria, digo para que entiendan, Clara hablaba de deterioro, yo a esto le sumo descontento social. Por eso hay que tener cuidado en diciembre, hay que tener cuidado el año que viene, hay que tener siempre cuidado, porque hay un descontento muy grande, hay un empeoramiento claro de la economía, empeoramiento.
había reclamos, había necesidades, un montón de cuestiones a mejorar, la pobreza, las cosas que se hicieron mal, un montón de autocrítica que tendrán que hacer a futuro quienes nos han gobernado anteriormente. Pero ahora hay un empeoramiento de la economía, con el desempleo, ¿por qué no adhieren las ustedes? condiciones laborales. ¿por qué no adhieren? Yo no soy dirigente, No, yo soy periodista. no, pero digo, sé el por qué no kirchnerismo, adhieren. ¿por qué no adhiere? Y lo último, es la raro, inflación. ¿no? Por lo de la CG, porque... Déjame cerrar esta idea, Débora, pará. Sí. Cierro esta idea simplemente Y voy lo que con fue Gladys. hoy. Sí. Porque a todo este contexto, si uno piensa a futuro, lo que decía Débora, la pérdida de empleo en el sector privado, también en el público, formal. Y lo que hablaba también Menéndez de el laburo informal. Las changas también se han perdido. Hay dos anuncios importantes en el día de hoy. Que una empresa automotriz muy importante despedirá 7.000 empleados entre Argentina y Brasil. Pero porque es un tema internacional, ¿eh? Está bien, pero también afecta a Argentina. Sí, y pega en si Argentina Argentina. estuviera bien, Obvio. en un auto no se despide gente. Bueno. Y también hay una IFSA y BGH en Tierra del Fuego, 600 empleados por la liberación o el no arancelamiento de las notebooks. Va a haber despidos en Tierra del Fuego. Y esto se suma en todos los rubros. Por eso. Va a seguir empeorando. Entonces tendrían que estar todos de acuerdo. Gladys, que no habló todavía. Gladys, bienvenida. No, Gladys González con gracias. nosotros. No, yo la verdad es que ¿Están me poniendo parece... todo ustedes? Porque el presupuesto del 2017 no tiene un contenido social fuerte. Sí, 64% del presupuesto está destinado a todo lo que tiene que ver con presupuesto social. Pero no Esto es alcanza. previsión social, es planes sociales. Sí. Bueno, también hay que pensar en que todo es finito, digamos, no es que hay plata para hacer cualquier cosa. Por eso yo quisiese dividir las manifestaciones y dividir a los dirigentes. Por un lado, uno coincide con el diagnóstico. Sí. Claro, estamos en una situación difícil y nosotros como gobierno hemos sido los primeros que hemos salido a decir las cifras de la situación social. Está bien, ahora ¿no? tienen un año. Bueno, pero lo hemos hecho, lo hemos hecho. Pero es importante eso, porque hemos sido los primeros que lo hemos blanqueado. Entonces, a partir de ahora, hemos trabajado todo el año, muy a pesar de lo que decía la gente con la que vos comulgás, que íbamos a eliminar los planes y todo lo que ya sabemos que se decía. Sin embargo, hemos fortalecido los planes sociales, hemos incorporado beneficiarios nuevos. Es cierto, en esta situación es difícil poder dar una solución inmediata. Ahora, ¿por qué quiero separar? Porque una cosa es las agrupaciones que la verdad son claramente desestabilizadoras, que hablan del diciembre de manera amenazante, porque la verdad que esa es... ¿La de Daniel, por ejemplo, no? No, por eso quiero separar entre... aquellos que estuvieron, sí, porque incluso más allá de la contundencia con la que se hizo hoy la marcha y escuché los discursos de todos los que participaron, los he visto también trabajar dialogando. Y no puede ser que el diálogo sea una mala palabra. No puede ser que Máximo Kirchner... Disculpa, una cosa termino. Máximo Kirchner o Eve, bueno, que ya nos tiene acostumbrado a lo que siempre dice, o algunos otros dirigentes sean tan irresponsables como para decir, bueno, diciembre, ojo con diciembre, parece como que están vaticinando. Pero una cosa es... Ahora yo le quiero preguntar a ustedes. Por eso lo que dice Gladys, ¿es cierto o no? ¿Tienen más planes? ¿Tienen un presupuesto más amplio? El problema, no alcanza o no. El problema central es que la situación social es grave para todos. Los despidos y las suspensiones en las fábricas y en los lugares de trabajo son cotidianos. Entonces yo le pregunto a la CGT, que además de ser una manga de millonarios que viven porque le pusieron la plata de la obra social arriba de la mesa, entonces no hicieron más un paro general para ir contra eso, porque nosotros le tenemos que disputar el presupuesto, porque ellos le dan beneficio a las empresas de transporte, le dan beneficio a las empresas de luz, le dan beneficio a las mineras, y esa guita se va y hay que disputársela para que vaya para los trabajadores, ¿me entendés? Y con esta CGT vuelvo a insistir que hay una CGT y hay movimientos sociales que se han venido reuniendo con el gabinete para trabajar en una propuesta que evidentemente hoy la situación merece que todos trabajemos en conjunto. No puede ser el diálogo una mala palabra, no puede ser que la mesa de trabajadores, empresarios y gobierno sea una mala palabra, porque entonces siempre elegimos la violencia o elegimos Mirá, justamente... Tanto valorizamos el diálogo que nosotros apenas asumió el gobierno requerimos de una mesa de diálogo por la situación social. Tardaron casi un año para juntarnos. Ahora, hemos tenido una mesa formal donde estamos discutiendo toda una serie de elementos del contexto social. Valoramos determinadas políticas públicas que se han mantenido. Ahora, el contexto es un contexto de emergencia y las respuestas que se dan, esto lo dialogamos con la ministra, con los secretarios, con respeto. Ahora, necesitamos que empecemos a dar respuesta. ¿Por qué? Porque a diferencia del año pasado, hoy no hay trabajo. Entonces, el impacto que tienen las familias depender exclusivamente de
un beneficio social, un programa de empleo y no poder salir a trabajar en la construcción, a trabajar en la industria textil, a cuidar un chiquito, a complementar esos ingresos, necesita de una respuesta que es un contexto de emergencia. Y que dura un año. Ya voy con Petri, sí, Jonathan. La buena onda de la CGT que recién se planteaba acá, esta idea de que ahora la CGT escucha a la CETEP, escucha a Barrios de Pie, escucha a la corriente clasista y combativa, no es casual. Si estamos diciendo que la crisis se está produciendo en la clase media-baja, como bien dice Menéndez, la que perdió la changa, ese sector de la población absolutamente descuidado por el gobierno de Cristina y por el gobierno de Macri. Por eso la CGT pone el acento ahí y empieza a hablar con los movimientos sociales, donde el Papa Francisco tiene mucha llegada a través de la CETEP. Números duros de este sector que estoy mencionando. El 21% declara haber dejado de comer carne, de este sector social concretamente. El 65% redujo compras de ropa y calzado. Y el 45% eliminó salidas afuera, ir a comer afuera, ir al teatro, ir al cine. Por eso, el tema de diciembre hay que ser súper prudentes. Obvio, no decir disparate. Porque tener mucho cuidado con ese tema. Denunciamos la actitud del Papa Francisco. ¿Denunciás? Por supuesto, porque el Papa Francisco, que habla del hambre y de las necesidades, llama y los cita y los lleva a Roma para que vayan a hablar. Estuvo con la vicepresidenta No, y estuvieron todos ellos con el Papa antes de hacer toda esta película, ¿me entendés? Y entonces lo llama el Papa. No es una película, es un reclamo genuino y muy masivo. La CGT se pone al frente y todos quieren la paz de la gobernabilidad. ¿Sabés cuál es la gobernabilidad? Pero la gobernabilidad que defiende... ¿El Papa qué quiere? ¿Paz? La paz de la gobernabilidad es que pase el ajuste de Macri. Porque Macri no tiene políticas activas para resolver ningún problema social. Ese es el problema. El Papa es cómplice. A ver, Daniel, vos estuviste con la escuchemos a ver cómo estuvo con eso. No fue el kirchnerismo. Por lo que dice Vilma, no fue el kirchnerismo. Hemos tenido un encuentro, en el marco de un encuentro mundial de movimientos populares. Hay un ideario que transmite el Papa, que lo han podido ver y leer en los medios, que tiene que ver con una crítica muy contundente a la tiranía del dinero, una necesidad de que se ponga al hombre y la mujer en el centro de las políticas, una convocar a los movimientos sociales, a la organización de esta población que está descartada. El Papa busca paz. Del orden. El Papa busca paz. Sí, pero busca una entidad. Pero ahora porque si él dice que hay hambre y hay pobreza, tiene que exigir que se resuelva allá. Después hablamos con los economistas cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Carlos, el tema también acá es lo económico. Porque lo ideal, a veces lo discutíamos con Diego cuando yo estoy sentadito acá. Lo ideal sería que todo sea I. Claro. Alimentos, I. Pero acá en la Argentina hay que poner O porque no alcanza. Y muchas cosas están mal, porque hay cosas que se pagan que no tienen sentido cuando hay gente con problemas serios. Falta de trabajo, falta de alimento, ¿no? Este programa está buenísimo, en principio, quiero decirte, porque expone sobre la masa de gente que está realmente necesitada. Hoy yo pasaba por la marcha y la exposición de esa pobreza es tan dolorosa. Y después te encontrás acá con que cada uno intenta sacar rédito para sí mismo, ¿no? Y me parece que ahí hay dos niveles. Uno es lo que pasa, lo verdadero, que es resultado de años y de años de olvido. Y otro es la miseria y la discusión miserable y canalla de los tipos que intentan sacar beneficio. No te lo voy a permitir, porque yo no estoy haciendo ninguna actitud miserable, porque me movilicé hace una semana con otra parte importante de los movimientos sociales y no nos dan lo que necesitamos. Entonces, discúlpame, nunca me podés decir que no estuve en la calle y con los trabajadores reclamando. Bueno, pero no digas que somos canallas porque cuestionamos al Papa. No está hablando de vos, no estoy hablando de Vilma Ripoll, estoy hablando de algunos que vi cuando hablaban ahí, por ejemplo, Felipe Solá, me acuerdo ahora, o Máximo Kirchner, cuando Máximo Kirchner que hereda 40 millones de pesos y vos decís no los puedes justificar y está hablando de la miseria. Y cuando vos ves la miseria verdadera, vos decís, por favor, primero silencio y tratemos de ver de dónde viene todo esto, pero de verdad, Pablo, porque no... ¿Y cómo salió? Hola, Sofía, bienvenida. No, gracias. Me parece que esto también tiene una lectura política electoral, ¿no? Es importante entender quiénes estuvieron en esta manifestación y algunos discursos, lo escuchábamos a Smith recién diciendo, nosotros somos trabajadores, nosotros ni tenemos cuentas en Panamá, hace referencia al gobierno, ni tiramos bolsos, hace referencia al gobierno anterior, ¿no? Me parece que aquí hay un intento de construcción de una nueva mayoría de cara a la elección del año que viene, despegada del kirchnerismo. Por eso también creo que el kirchnerismo no participó de esta movilización,
no porque no esté de acuerdo, sino porque está facilitando esa nueva construcción. Lo mismo que sucedió en el encuentro del Movimiento Evita, en el Congreso por los 10 años de la Evita, donde fueron legisladores del Frente Renovador que no están de acuerdo con haberle votado algunas leyes a Mauricio Macri, lo dijo acá el propio Facundo Moyano, Felipe Solá. Me parece que el kirchnerismo está de alguna manera corriéndose para facilitar eso, porque si no el gobierno festeja. El gobierno, con este panorama, gana la elección del año que viene. Petri, ¿cómo se paga esto o cómo se resuelve? Pues yo pregunto, claro. ¿alcanza o no alcanza el millón del presupuesto? Pero está claro que hay intencionalidad política en toda esta cuestión. Pensemos que estamos en un momento en donde se está discutiendo el presupuesto nacional. Si no hubiese intencionalidad política, los autores del proyecto, que tienen mayoría en el Senado de la Nación, lo deberían haber planteado en el presupuesto. ¿Y ustedes no sabían de esto? ¿No sabían de esto? Pablo, el momento político en el cual se plantea, llegando a diciembre, con el título que se plantea... Emergencia social y alimenticia. Con un gobierno que está dispuesto al diálogo. Y estamos obligados al diálogo fundamentalmente en el Congreso porque no tenemos mayoría propia. Pero reconocen que hemos dialogado. Luis, reconocer que la situación es complicada. Pero claro, heredamos una situación complicada y lógicamente va a ser muy difícil salir rápidamente de esta situación. Pero digo que tenemos un tercio de la población informal. Tenemos un tercio de la población informal no es nuevo en la República Argentina. Por supuesto, y esa es una de las diferencias que tenemos con Europa, porque Europa tiene problemas de desempleo, pero no tiene problemas de informalidad en el empleo. Ahora, diputado, yo digo, siempre dicen que los recursos no alcanzan, ¿no? Más allá de la discusión de la ley de la emergencia. Ahora, hay recursos que el gobierno podría utilizar y que son instrumentos que no usa. Por ejemplo, el grabar la renta financiera, no se habla. El grabar el juego, no se habla. Acá vino el otro día, por ejemplo, Sergio Massa y decía, ¿por qué no le cobran impuestos a las ganancias a lo que compraron dólar futuro? 11.000 millones de pesos. Había un proyecto en la provincia de Buenos Aires para subir ingresos brutos al tema del juego y poder recaudar extra por subir la alícuota, 1.300 millones de pesos. Nada. El impuesto a las mineras. Los recursos del Estado se asignan en la ley de presupuesto. ¿Por qué crees que el kirchnerismo, por qué crees que Abal Medina elige esta ley para asignar una formidable cantidad de recursos cuando el Congreso de la Nación está discutiendo en estos momentos el presupuesto? Porque lógicamente quiere calificar este momento en la República Argentina como un momento de emergencia social. Sí, un momento de emergencia social, pero le van a pagar por intereses de la deuda 700 millones por día, que equivalen a un hospital de alta complejidad por día. No estamos discutiendo la deuda, pues si no siempre que vamos a la deuda con la izquierda. Que se lleva la deuda, bueno, lógico, podría investigarse a ver si es genuina o no, no lo hacen. Hay recursos solo, porque lo que dice Débora es verdad, todo el mundo nombra lo mismo. El dólar futuro, por ejemplo, dijo Massa, 11.000 millones de pesos y le cobran impuestos a las ganancias. Exactamente. Las LEVAX, los que acaban de comprar las LEVAX también. La discusión en todos los países, mucho más en nuestros países subdesarrollados, lamentablemente de tercer mundo, es la distribución de la renta. Es básicamente cómo se distribuye las ganancias en la República Argentina. Para que haya crecido la pobreza 5% es doloroso, pero alguien tuvo que ganar. Esto es así. Claro. Y los ganadores del modelo macrista son los mismos ganadores del modelo kirchnerista. Claro. Las mineras, el Estado dejó de recaudar 3.200 millones de pesos por año. Estás preguntando dónde hay plata, te contesto. Los laboratorios fijaron aumentos del 80% este año en los medicamentos, y salvo los que tienen PAMI, que tienen cobertura, que el otro día discutimos con Regazzoni, lo demás tenemos que pagar 80% de aumento en los medicamentos. Y los bancos, lo mismo que ganaban con el kirchnerismo, tuvieron una ganancia del 62%. Ya vengo. Hernán, ustedes que forman parte de la coalición, pero que no son el macrismo puro, ¿cómo ven este momento social? Porque muchos dicen, che, nos rompimos el lomo con el presupuesto y vino por atrás una ley que según Luis tiene un carácter electoral o aprovechando el fin de año. A mí me parece que la Argentina está en emergencia hace muchísimos años. El nivel de pobreza, hay chicos con hambre, el 40% de informalidad. O sea, la emergencia económica del país tiene que ver con un mal planteo estructural sobre los modelos económicos que tuvimos. Nosotros tuvimos un modelo económico que pasó con alto crecimiento, con mucha transferencia de ingresos, pero que no pudo resolver los problemas estructurales. Las personas pobres no se pueden hacer su cloaca, no se pueden hacer su ruta, no se pueden hacer su vivienda solo con transferencia de ingresos. Yo creo respecto a este proyecto que ni siquiera es un problema de montos, porque lo que está planteando, y sí creo que hay que ver el esfuerzo que hay que hacer respecto a la asignación universal o de los planes de no incremento, y me parece que ya hay algunas respuestas. Porque hay que debatir dos cosas, el modelo económico y cómo se palea socialmente la situación de mucha gente. Creo, y la coalición cívica lo venía planteando, y la verdad que este gobierno lo asumió, la ampliación
de la asignación universal a los monotributistas es un avance, la ampliación de la asignación familiar es un avance. ¿Cuántos nuevos hay? 1.400.000, ¿es verdad eso? Pero quiero decir algo respecto al problema de la informalidad. ¿No crees que son parches? Porque ¿No es una solución a largo plazo? No, eso es un parche, en tanto el modelo económico no sea acumulativo y virtuoso. Ahora, si vos tenés un modelo económico que dilapida oportunidades, es decir, que no acumula ganancia en términos de infraestructura, en términos de educación, por supuesto se vuelve paliativo. ¿Cuándo arranca? Porque no estaría arrancando. Bien, ¿cómo tiene que arrancar eso? ¿Cómo un modelo productivo se vuelve virtuoso? Cuando hay inversión genuina, cuando no tenés inflación y cuando vos podés, a través del trabajo, acumular beneficios en términos de Estado. Acabas de nombrar la palabra clave. A ver, pero quiero decir una última cosa, Carlos. Cierro la idea. Ya voy. Con respecto al trabajo informal, que este es el problema que tenemos 40% de informalidad. Hay más allá del monto, el problema es si es la solución. Si es la solución para formalizar al trabajador informal la transferencia de ingresos. Yo creo que la Argentina tiene que rediscutir no el modo que flexibiliza, sino el modo que incorpora a gran cantidad de trabajadores que están en un sistema informal. ¿Cómo salimos, Clara? Porque estamos dando vueltas, escuchamos siempre los mismos discursos. Y lo que plantea Débora es verdad, la plata esa taparía algo, ¿no? Sí, lo que dice Débora con el tema del juego, lo vengo escuchando hace mucho tiempo. Sí, desde Menem, de la Rúa, todo. Algún misterio debe tener el poder del juego se toca. Que ni 12 años de gobierno kirchnerista, ni casi un año de gobierno de Macri se atreven... Pongámosle el nombre, Cristóbal López, Angelici. Sí, mira, bueno, ahí por está. Algo... Y te doy un dato, La Rúa que lo iba a bombardear, ¿no? Claro, te doy un dato. En la campaña y los iba a bombardear. María Eugenia Vidal tenía intenciones de aumentar ingresos brutos y no lo pudo hacer. A mí me dijeron que si lo hacían no le votaban el presupuesto. Algún poder tiene el juego. ¿Qué dijo Luis Delía? Repercusión.